Para hacer este top desarrollamos una investigación donde encontramos más de 70 lugares en toda Colombia, catalogados como foco de avistamientos paranormales, con historias completamente salidas de la ficción. Es importante tener en cuenta que este top lo desarrollamos en base a más de 60 artículos, entre ellos opiniones y menciones de expertos en el tema, como investigadores paranormales, periodistas y escritores. Este terrorífico lugar, ubicado en Bogotá, se estableció como el foco del crimen organizado en la capital, ya que bandas del crimen organizado se adueñaron de estas calles y fueron estableciendo redes de microtráfico, prostitución y toda clase de vulneración de derechos humanos por más de 15 años. Por lo general, los relatos sobre este lugar son simplemente escalofriantes. Muchos que entraron en estas calles relatan que a diario se veían cosas impactantes como la prostitución infantil y la trata de personas. Algunos relatan que allí se podían ver niños desde los 8 años de edad hasta los 17 años. Estos salvajes tenían a los niños completamente drogados y hacían todo tipo de cosas con estos pequeños. También dentro de la L de este tan temido Bronx existían lugares que se especializaban en métodos de tortura que funcionaban todos los días. Las víctimas eran aquellos que rompían las reglas establecidas en estas calles y también algunos agentes infiltrados que lastimosamente eran descubiertos. Algunos de los métodos de tortura u homicidio consistían en meter a las personas en canecas, unas de agua cuando solo se trataba de torturas y otras de ácido cuando decidían acabar con sus vidas. Utilizaban ciertos cuchillos especiales para cortar cada uno de los miembros, por ejemplo manos, dedos o hasta extremidades completas. Existía una habitación repleta de perros adiestrados que podían devorar un cuerpo en menos de 30 minutos. Hasta la supuesta historia de un cocodrilo de más de 2 metros, llamado Pepe. Estas personas cuentan en sus anécdotas que lanzaban a su estanque a individuos completos y el animal los devoraba completamente. Otros se los lanzaban simplemente cortados. Lo curioso de este lugar es que quedaba solo a 880 metros del centro de poder de todo Colombia. Este, sin lugar a duda, merecería estar entre los primeros puestos, pero en el año 2016 fue totalmente desmantelado y actualmente se construye un proyecto urbano, un conjunto de apartamentos, comercio y centros educativos, todo sobre un cementerio clandestino, donde murieron y fueron torturados cientos de personas. El manicomio de Cibaté, o cuyo nombre real es Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique de la Beneficencia de Cundinamarca, se hizo muy popular en su época. Fundado el 10 de agosto de 1937, en este lugar ordinariamente, cuando a alguien se le quería sindicar de loco, se le condenaba para que fuera para Cibaté, reclusorio con fines restrictivos, poco médicos y sanatorios. El hospital cayó en una crisis en la década de los 90 debido a su mala gerencia, el estado de las instalaciones y el trato que recibían los pacientes ahí recluidos. Su deterioro y manejo descuidado e irresponsable fue corregido y ratificado por la Contraloría en una investigación de cuyo resultado se recopilaron las historias clínicas de más de 36.000 pacientes en 2003. Se rumora que desde el momento de su apertura, este lugar se consolidó con una terrible reputación, pues se decía que quien ingresaba no tenía la posibilidad de salir, dadas las circunstancias a las que eran sometidos los internos. Y según asegura el parapsicólogo Alexander Torres, en este lugar habitan espíritus que no han logrado trascender por el estado psíquico que tuvieron en su vida terrenal, muchos de ellos a causa de las drogas suministradas por el proceso de su enfermedad, ni siquiera se han dado cuenta de que murieron y aún creen que están con vida. Actualmente el lugar se encuentra totalmente abandonado y solo por lo menos,
de las personas vivas. Está situado en la calle 26 con carrera 20, próxima al centro de la ciudad, y actualmente por su significado histórico, arquitectónico y cultural ha sido declarado un monumento nacional. Se inauguró en 1836 y se puede decir que en él mismo, junto a las personas comunes, están enterradas la flor y nata del país, fallecidos en pleno siglo XX. En su entrada está Cronos, el dios del tiempo, y debajo de él se puede observar una inscripción en latín que significa esperamos la resurrección de los muertos. En el eclipse del cementerio, también conocida como el área central, reposan los restos de expresidentes, artistas y demás personajes ilustres de la historia de la ciudad. Entre sus mausoleos, a punto de caerse, y los callejones, con cientos de tumbas que hacen de paredes, se esconden historias de apariciones y brujería. Según los testimonios de muchas personas que han tenido la oportunidad de estar en el cementerio central, dicen que cerca del caracol han visto cosas muy extrañas. El caracol es una escalera metálica que conduce a un sótano donde reposan los restos de decenas de personas. La escalera está oxidada y está protegida por un candado para evitar que se ingrese al sótano. Un pequeño cuarto oscuro con un pasillo de unos 50 centímetros de ancho. Entre lo poco que se alcanza a ver, sobresale un enchape de color azul celeste y un mensaje escrito con marcador que dice: gracias. Los viejos trabajadores del cementerio no dudan que en ese sótano hay mucha porquería. Entre las cosas que más se han encontrado son muñecos, ropa interior, fotografías y algunos artilugios como entierros que demuestran que la maldad de algunos seres humanos no tiene límites. En la calle 41B con carrera octava A del barrio La Alboraya, en Barranquilla, hay una enigmática edificación, sobre las cuales se han tejido decenas de leyendas fantasmales, que han propagado de generación en generación. Su construcción data de 1600. Su aspecto es impactante y a simple vista parece una casona abandonada, pero en su interior se observan obras de ingeniería subterráneas. La leyenda cuenta que el propietario era un hombre llamado Rondón, un hombre mestizo, mitad africano y mitad español. Rondón tenía un gran altar y una capilla con un aspecto perturbador, donde se dice que hacía ritos en honor a sus dioses africanos, donde sacrificaba y se bañaba con la sangre de animales. Luego el hombre concluía su rito subiendo desnudo encima de su caballo, un corcel negro, y por consiguiente salía a las inmediaciones del lugar con un machete en mano y asesinaba a todas las personas que se le atravesaran. Este hombre tenía contacto directo con brujas locales, y también se rumoraba que tenía un pacto con el mismísimo diablo. Luego de ciertas acusaciones por parte de la comunidad, Rondón vendió la casa. Fue vendida a Miguel Borás, que construyó unos túneles subterráneos. Algunos aseguran que en estos túneles eran utilizados por este hombre para encerrar a sus esclavos. En muchos de los casos abusaba sexualmente de todos sus esclavos en este lugar. Los que se resistían eran vilmente torturados, encerrados y asesinados. La edificación sirvió mucho tiempo como un colegio para la población cercana, siendo un lugar predilecto para escuchar muchas historias de terror, como lamentos, apariciones espectrales y el lamento de la mismísima Llorona. En la actualidad se decide aún qué hacer con la edificación, que es recordada con nostalgia y con mucho cariño por parte de los habitantes del sector y de aquellos que fueron miembros del colegio. Este lugar casi no necesita presentación, ya que es una de las tragedias más dolorosas que ha vivido Colombia.
Una ciudad con más de 31.000 habitantes desapareció casi completamente de la noche a la mañana, gracias a un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985. Aproximadamente a las 9 p.m. se escuchó la erupción que arrasó parte del glaciar del Nevado y comenzó a descender por la desembocadura del río. Llegó a Armero aproximadamente a las 11 p.m. con una fuerza de 42 km por hora, arrasando todo a su paso, casas, carros, ganado y a miles de personas. Los sobrevivientes cuentan que todas las personas corrían por sus vidas. Algunos en su desesperación lanzaban a los niños pequeños a carros en movimiento para intentar salvar sus vidas. Otros quedaron atrapados en sus propios hogares o escombros, como es el caso de Omaira, la niña que quedó atrapada entre los escombros de su propio hogar. Luego la segunda y la tercera avalancha terminaron por destruir lo que quedaba en pie, dejando solo algunos edificios y algunos sobrevivientes con secuelas de por vida. Se estima que en ese fatídico día aproximadamente fallecieron más de 25.000 personas, dejando un campo desolado, lleno de tristeza y de mucho dolor. En la actualidad, el lugar donde se ubicaba el pueblo es considerado un gran atractivo turístico de la zona. Allí llegan todo tipo de personas, más que todo curiosos por el tema de lo paranormal, pero lo más importante es que los pocos sobrevivientes cuentan con tristeza y con dolor cómo ocurrió este desastre natural, como si lo hubiesen vivido el día anterior. Preguntarán por qué este lugar no es el número 1, ya que es el lugar con más menciones en todos los artículos que investigamos. Pero decidimos dejarlo en mención honorífica porque en la actualidad la casa museo está completamente restaurada y la visión que se tenía en el lugar era antes más impactante y aterradora debido a su completo abandono. Esto no quiere decir que en este lugar se olvide ese misticismo que tanto lo caracteriza y sobre todo sus historias tan enigmáticas como escalofriantes, como las tantas apariciones en las carreteras y sobre todo esa sensación, esas ganas de saltar al vacío. A 35 kilómetros de las costas colombianas se encuentra la isla Gorgona, un lugar que durante décadas sirvió como una prisión de máxima seguridad. La isla fue ocupada por una cultura precolombina alrededor del año 1300 a.C. A partir de 1960 se inaugura la prisión de Gorgona, que funcionó por más de 23 años. Las condiciones de esta prisión eran completamente precarias, ya que los prisioneros debían descansar sobre las mesas o sobre el mismo piso, ya que en ocasiones no se les prestaba una cama. Los baños eran sencillamente hoyos en el piso. Y por otro lado, las celdas de disciplina eran pequeñas y podían alcanzar solo 80 por 80 centímetros. Prácticamente la prisión era casi un campo de concentración nazi, ya que en ocasiones se practicaban torturas y toda clase de sufrimiento humano. Muchas personas allí perdieron la vida. En la actualidad se ha convertido en un parque natural que atrae a cientos de turistas de todo el mundo. Pero yo les pregunto, visualmente, ¿qué genera más impacto? ¿Una isla completamente deshabitada, con una prisión abandonada en el medio? ¿O los anteriores lugares que les acabamos de nombrar? ¿Serías capaz de pasar una noche completamente solo en este lugar, conectado con la naturaleza? O tal vez conectado con los prisioneros, con su sufrimiento y con la misma muerte. Recuerda que este top fue estructurado en base a la recopilación de historias, artículos y opinión de expertos en el tema paranormal. Cada quien tiene su propia opinión. ¿Y tú, has visitado alguno de estos lugares?
¿Conoces lugares más aterradores que estos? ¿Cómo organizarías tu propio top 6? Déjanos tu comentario, recuerda suscribirte a esta familia paranormal y sobre todo activar la campanita de notificaciones. Darle clic en recibir todas las notificaciones para que te llegue esa notificación cuando subimos un nuevo video. Eso es todo en esta ocasión. F de Paranormal se despide sin antes desearte una feliz noche o un feliz día. Chao pues, parceros.